El féretro se hundió lentamente en el suelo helado de diciembre. Abby Carmichael sostenía un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de la abuela Prudence. A su lado, rodeándola desafiante con el brazo, estaba Thornton Randall, su marido desde hacía 12 años. Farsante, se apresuró a decir Abby. Había visto a Prudence solo una docena de veces a lo largo de los años, cada vez encontrando una excusa para evitar las cenas familiares, y ahora estaba allí con cara de mala leche, fingiendo ser un nieto por matrimonio desconsolado. Beatrice Weatherford, la amiga más íntima de su abuela, sollozaba en silencio sobre su pañuelo de encaje. A sus 89 años, era tan recta como una cuerda, e incluso en este gélido día insistió en venir a despedir a su amiga. Más tarde, cuando el grueso de la multitud se hubo marchado, Abby se sentó en el sillón favorito de su abuela, en el salón de la vieja casa de Maple Street. El enorme reloj del suelo contaba las horas como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. «Cariño, tienes que comer». Thorne le puso delante un plato de bocadillos que habían traído unos vecinos de buen corazón. «Y tenemos que hablar de qué hacer con la casa». Abby contuvo las ganas de tirar el plato contra la pared. Incluso el día del funeral estaba pensando en propiedades inmobiliarias. Sin embargo, sabía a qué se refería. Thorne llevaba 3 meses sin trabajo después de que le pidieran que se fuera de su empresa de inversiones. Oficialmente, por despido. Extraoficialmente, por sospechas de fraude en cuentas de clientes. «Hoy no es el momento, Thorne». Cerró los ojos con cansancio. «Claro que lo es, cariño. Ten en cuenta que te ayudaré con todos los trámites». «Claro que lo harás», pensó Abby. Por el rabillo del ojo vio que su marido miraba furtivamente el salón, calculando el valor de los muebles antiguos. Al día siguiente llamó el notario, el señor Dalton Price. En un tono seco y oficial, le informó de que se había programado la lectura del testamento. Abby no se sorprendió. Su abuela siempre había sido una mujer prudente y había puesto las cosas en orden con mucha antelación. En la notaría les recibió el propio señor Price, un hombre delgado con un bigote bien recortado. Además de Abby y Thorne, estaban presentes Beatrice Weatherford y Delphi, la hermana menor de Abby. El testamento resultó ser breve e inequívoco. La casa de Maple Street, con todas las propiedades, pasaba a la única nieta, Abigail Carmichael Randall. Thorne se tensó visiblemente cuando el notario leyó una nota en la que se indicaba que los bienes eran propiedad personal de la heredera. «Enhorabuena, querida», apretó los dientes mientras salían. «Estamos de suerte». Abby se sentó en silencio en el coche. «Estamos», la palabra le cortó el oído. Recordó a su abuela llamándola poco antes de morir. «Escúchame bien, niña», le había dicho entonces Prudence, apretándole la mano con sus dedos secos. «He vivido mucho y he visto muchas cosas. Recuerda, nunca dejes que un hombre tome el control de tu propiedad, y menos un hombre como tu Thornton». Abby había asentido entonces, pensando que no era más que un deseo senil. Ahora, mirando el perfil de su marido, que ya estaba calculando algo en su mente, se dio cuenta de que su abuela había tenido razón. Por la noche, Beatrice llamó. «Querida, tenemos que vernos». La voz de la anciana sonaba inusualmente firme. «Mañana a las 3 en mi casa. Es muy importante». Abby aceptó, sintiendo una vaga ansiedad que se acumulaba en su interior. Algo le decía que el día siguiente lo cambiaría todo. La mansión de Beatrice Weatherford estaba situada en el casco antiguo de la ciudad, donde cada casa guardaba su propia historia milenaria. Una criada abrió las sólidas puertas de roble y condujo a Abby a la biblioteca, donde la señora de la casa la esperaba en la mesa del té. «Querida», Beatrice se levantó para recibirla. «Siéntate, tenemos que hablar seriamente». La luz del sol que entraba por las vidrieras creaba un intrincado juego de sombras en los lomos de los libros antiguos.
Abby se hundió en el profundo sillón de cuero y miró a Beatrice con interés. Hoy tenía un aspecto muy distinto al del funeral. Había desaparecido la frágil anciana y frente a ella se sentaba una mujer de mirada tenaz y postura erguida. Prudence me lo ha contado todo sobre su marido, comenzó Beatrice sin preámbulos, sirviendo té en finas tazas de porcelana. Sus deudas, su despido, sus hábitos de juego. Estaba muy preocupada por ti. Abby sintió que el color de la vergüenza inundaba sus mejillas. Había tenido cuidado de ocultar a todo el mundo los problemas de su marido, pero nada podía escapar a la penetrante mirada de su abuela. Tu abuela te había legado la casa personalmente por una razón, continuó Beatrice. Ella preveía que Thornton intentaría poner sus manos sobre la herencia. De hecho, por eso te he hecho venir. Beatrice se levantó y se dirigió al enorme secreter de caoba. Sacó unos papeles y volvió a la mesa. Ayer vi a tu marido devorando literalmente la casa con los ojos. Estoy segura de que ya está calculando cuánto puede sacar de la venta, y por supuesto querrá su mitad como marido. Pero la casa está en mi testamento, objetó Abby. Querida, sonrió Beatrice con indulgencia. Estuve casada con un juez durante 40 años. Créeme, tu marido encontrará la manera de reclamar la propiedad, sobre todo si decides venderla. No piensas vivir en esta casa, ¿verdad? Abby negó con la cabeza. Era preciosa, pero demasiado grande para ella sola, y los recuerdos de su abuela hacían que cada día allí fuera doloroso. Por eso Prudence y yo hicimos un plan hace mucho tiempo. Beatrice dejó los papeles sobre la mesa. Beatrice pasó la siguiente hora explicando su plan. Los ojos de Abby se abrían más y más con cada palabra. El plan era audaz, pero jurídicamente impecable. «Me harás la escritura de donación», dijo Beatrice. «Oficialmente, en agradecimiento por mi larga amistad con tu abuela. Al mismo tiempo prepararemos documentos ficticios sobre la venta de la casa a alguna empresa constructora. Eso es lo que verá tu marido». «¿Pero no se puede impugnar la escritura de donación?», preguntó Abby. Beatrice sonrió enigmáticamente. «Tengo una vieja amiga, la doctora Cordelia Frost. Cuando llegue a los tribunales, solo seré una dulce y distraída anciana que nunca pensó que se vería envuelta en ningún chanchullo. Para entonces, tendré un certificado de demencia senil leve. Thornton se quedará perplejo. No podrá probar la venta ni acusarme de conspiración. ¿Qué conspiración con una anciana olvidadiza? Pero es engaño», dijo Abby con inseguridad. «Es justicia, querida», replicó Beatrice con firmeza. «Conozco a hombres como tu marido. Despilfarraría todo el dinero en un mes y te quedarías sin nada. La prudencia no querría eso». Hablaron hasta bien entrada la noche, repasando los detalles. Cuando Abby estaba a punto de marcharse, Beatrice le entregó una vieja fotografía de ella y Prudence, muy jóvenes, riendo en las escaleras de aquella misma casa de Maple Street. «Tu abuela y yo nos hemos pasado media vida protegiéndonos mutuamente de todo tipo de canallas», dijo Beatrice. «Ahora me toca a mí protegerte a ti. Piensa en mi oferta». De camino a casa, Abby se sintió extrañamente tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Thorne la saludó con una pregunta sobre agentes inmobiliarios. Ya había elaborado una lista de agencias para tasar la casa. «Por supuesto, cariño», sonrió Abby. «Empezaremos a hacer llamadas mañana». La notaría de Tallulah Brightwood tenía un aire de solidez y respetabilidad. Volúmenes de legislación en piel se alineaban en las estanterías de caoba. El sol de la tarde brillaba a través de las persianas, dibujando rayas de luz sobre el antiguo escritorio. En el aire flotaba el inconfundible aroma de papel viejo y cera para muebles, un olor que hablaba de los miles de documentos importantes que habían pasado por aquellas paredes. Abby frotó nerviosamente la correa de su bolso Prada, un regalo de Thorne de las pasadas Navidades. Observó el rostro de la notaria mientras estudiaba metódicamente cada página de documentación.
El borde dorado de las gafas de Tallulah brillaba mientras se inclinaba sobre los papeles, su ojo experimentado buscando la más mínima inexactitud. Junto a Abby se sentaba Beatrice, la personificación de la dignidad en un estricto traje de tweed. Su presencia daba seguridad. «Es perfecto, señora Carmichael Randall», dijo por fin Tallulah, ajustándose las gafas con un gesto pulido. «La escritura de donación es correcta, solo falta que usted la firme». La mano de Abby tembló al coger la estilográfica. El peso de lo que estaba ocurriendo pesaba sobre sus hombros. Estaba regalando la casa de su infancia, un lugar donde cada rincón guardaba recuerdos. Respiró hondo y firmó, viendo cómo la tinta empapaba el papel, transfiriendo oficialmente la propiedad a Beatrice. Tallulah estampó el sello con la precisión mecánica de quien lo ha hecho miles de veces. El sonido del sello al chocar con el papel sonó inesperadamente fuerte en el silencio de la oficina. Tras los trámites en la notaría, se dirigieron a una pequeña agencia inmobiliaria de las afueras de la ciudad para redactar unos documentos de venta ficticios. Beatrice había insistido en este lugar en particular, lejos de miradas indiscretas. Un joven agente inmobiliario con el pelo engominado y colonia barata se puso a alborotar a su alrededor, elogiando la vieja mansión como si eso fuera a aumentar su comisión. Abby firmó mecánicamente, sin leer las cifras ni las condiciones. Cuantos menos detalles recordara, más convincente sería su ignorancia. Por la tarde llegaron a la clínica privada del Dr. Frost. Cordelia, una mujer elegante con el pelo plateado, escuchó su plan, sentada detrás de un enorme escritorio de caoba. Su despacho parecía más el salón de una costosa mansión que una consulta médica. «Recuerdo bien a tu marido, Abby», dijo bruscamente, y había una amargura mal disimulada en su voz. Su consejo profesional había costado mucho dinero a la clínica. Sacó los formularios médicos y empezó a rellenarlos con letra segura. Considerémoslo una especie de compensación por su asesoramiento financiero. Cuando todos los documentos estuvieron listos, se reunieron en la biblioteca de Beatrice. Abby colocó los papeles sobre el escritorio de caoba. La verdadera escritura de donación estaba en una caja fuerte oculta tras un cuadro, y la escritura de compraventa ficticia pensaba dejarla foquio en un cajón del escritorio sin cerrar. «Ahora tenemos que esperar», dijo Beatrice, sirviendo aromático té de Ceilán en finas tazas de porcelana. Conociendo a la gente como Thornton, no esperará mucho. ¿Y si sospecha algo? Abby seguía dudando. «Cariño». Beatrice apartó la taza. «Tu marido es el tipo de hombre que solo ve lo que quiere ver. Cuando ve una gran suma de dinero, inmediatamente empieza a planear cómo gastarla. Y cuando se da cuenta de que se la han jugado, ya es demasiado tarde». Abby llegó a casa esa noche. Thorne se reunió con ella como de costumbre, medio borracho, con un portátil en el regazo, mirando los próximos planes de inversión con los que salir ganando. «¿Dónde te habías metido?», le preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. «En la inmobiliaria», dijo ella despreocupadamente al pasar, «tasando una casa». Thorne se sobresaltó al instante, como un sabueso tras la pista. «¿En cuánto la tasaron?». «No lo recuerdo exactamente», se encogió de hombros con indiferencia. «Los documentos están en el escritorio». Mientras subía las escaleras, oyó a su marido dirigirse a toda prisa hacia su despacho. Una leve sonrisa apareció en sus labios. El primer acto de la obra había empezado exactamente como habían planeado. En el dormitorio sacó su teléfono y envió un mensaje a Beatrice. «Ha mordido el anzuelo. Todo va según lo previsto». La respuesta llegó casi al instante. «Prudencia estaría orgullosa de ti, cariño. Prepárate para el siguiente paso. Mañana a las 11 en casa de Cordelia». Durante los 15 días siguientes, Abby trazó metódicamente su plan.
En la mesa de la cocina aparecieron brillantes revistas inmobiliarias, abiertas en las secciones de pisos de lujo, en los marcadores del navegador, páginas web de agencias de viajes con destinos exóticos, en un lugar destacado, catálogos de boutiques caras. Thorne observaba todo esto sin ocultar su creciente interés. Su mirada se volvió cada vez más ávida cuando Abby, supuestamente al teléfono con una amiga, mencionó sumas con 6 ceros. El viernes por la noche, ella había dejado a propósito sobre la mesa de la cocina el borrador de una carta al banco para hacer un gran depósito. Thorne, que pasaba por allí, tiró vaguely el papel al suelo. «Cariño», su voz sonaba desacostumbradamente suave. «Quizá deberíamos hablar de nuestros planes. Después de todo, una suma tan grande de dinero». Abby levantó la vista de su cuaderno. «¿Qué planes, Thorne?» «Estaba pensando en invertir. Ya he concertado una cita con un asesor financiero». Thorne se puso pálido. «Pero somos familia. Tengo derecho a...» «¿A qué?» Abby cerró el portátil de golpe. ¿A malgastar el dinero de la venta de la casa de la abuela en un casino? ¿O tal vez en un nuevo plan de inversión con el que todos salgan ganando? «Soy tu marido». Había una nota histérica en su voz. «Legalmente, la mitad... Legalmente, es mi herencia», le cortó ella. «Y no voy a...» Thorne se dio la vuelta bruscamente y salió de la habitación. Unos minutos después, la puerta principal se cerró de golpe. Abby sacó el teléfono. «Está totalmente enganchado. Va corriendo a buscar un abogado». Beatriz contestó casi de inmediato. «Estupendo. Ven a verme mañana y discutiremos el siguiente paso». Durante todo el día siguiente, Thorne no apareció por casa. Llamó su hermano Silas, sondeando el terreno sobre el conflicto familiar. Abby fingió una ingenua confusión. «No sé qué le ha pasado. Solo quería consultar con los financieros». Por la noche, apareció el propio Thorne, con los ojos rojos y un traje arrugado. «Voy a pedir el divorcio», anunció desde la puerta. «Y una división de bienes. No me dejaste elección». «Pero Thorne...» Abby extendió las manos. «¿Por qué tantos extremos?» «No finjas», gritó. «He visto los papeles, 3 millones, ¿y querías quedártelo para ti? Es una herencia de mi abuela. Fui su marido durante 12 años». Thorne dio una patada a la mesita, furioso. «Tengo derecho a mi parte». Volvió a marcharse dando un portazo. Abby recogió tranquilamente las revistas caídas. Al día siguiente recibió una llamada del abogado de Thorne, Miles Everett. En un tono seco y oficial, anunció que se había presentado una demanda. «Claro, claro, claro», murmuró Abby. «Dile a Thorne que estoy dispuesta a entablar un diálogo constructivo». Aquella tarde se sentó en la biblioteca de Beatriz, tomando un sorbo de coñac. «Está actuando exactamente como pensábamos», asintió Beatriz satisfecha. «Ahora lo principal es no asustarle, que gaste en abogados, que reúna pruebas. Cuanto más ponga en este caso, mayor será el efecto cuando se dé cuenta de que ha estado persiguiendo a un fantasma». «¿Y si empieza a seguirme?», preguntó Abby. «Tanto mejor», sonrió Beatriz. «Que te vea recorrer los bancos, reuniéndote con financieros. Le dará más confianza. Tú y yo sabemos que 3 millones no existen». Abby observó cómo la luz de la lámpara jugueteaba en el líquido ámbar. En algún lugar de la ciudad, su marido estaba haciendo planes para un dinero que no existía, y los documentos reales yacían a buen recaudo en la caja fuerte de una vieja mansión, al cuidado de una mujer que estaba a punto de darle a Thorne Randall una lección de codicia. La sala de espera de la clínica privada del Dr. Frost tenía una atmósfera de lujo contenido, luces tenues, sillones de cuero del color del chocolate amargo, reproducciones de impresionistas en las paredes. Beatriz se sentó en una de las sillas mientras la enfermera rellenaba un historial. Cuando la enfermera se marchó, Cordelia cerró la puerta del despacho. «Estamos solos». La doctora Frost se quitó las gafas. «No hace falta que finjas, Beatriz. Dime, ¿cómo van las cosas con la casa?»
De momento, las cosas van según lo previsto. Thorne quiere dinero y amenaza con divorciarse. Cordelia asintió. Después de todo lo que ese bastardo ha hecho con las inversiones de la clínica, dime cómo vamos a proceder. Pasaron 2 horas resolviendo los detalles. Cordelia ajustó los resultados de las pruebas, añadiendo sutiles desviaciones, suficientes para un diagnóstico, pero no críticas. Mañana, dijo Cordelia revisando las notas. He invitado a Jamieson y Peterson. Son viejos aseguradores, les gusta hacer las cosas según las normas. Su trabajo consiste en mostrar los primeros signos de confusión. Nada dramático. Lo recuerdo, asintió Beatriz. Despistes leves, confusión con las fechas, problemas con los recuerdos recientes. Exactamente. Ya he hecho los análisis. Anomalías menores, nada crítico. La resonancia magnética también está lista. Cambios relacionados con la edad, típicos de la demencia en fase inicial. Durante los siguientes 15 días, Beatriz apareció regularmente en la clínica. Para las enfermeras y otros pacientes, representaba el papel de una anciana despistada. Confundía las citas, olvidaba dónde había dejado el bolso y hacía las mismas preguntas una y otra vez. Su papel en la clínica era brillante. Se confundía en pruebas sencillas, dibujaba figuras torcidas y olvidaba secuencias de números. Jamieson y Peterson negaban con la cabeza, tomando notas en sus cuadernos. No cabe duda de que hay deterioro cognitivo, concluyó Jamieson. Es característico de las primeras fases de la demencia senil. Estoy de acuerdo, asintió Peterson. Recomiendo un tratamiento y un seguimiento periódico. Cuando los médicos se marcharon, Cordelia cerró la puerta. Bien jugado, Beatriz. Se lo creyeron totalmente. Años de práctica, querida. El póker con jueces enseña mucho, sonrió Beatriz. ¿Están listos los papeles? Cordelia sacó una carpeta de informes. Está todo aquí. Historial médico, resultados de los exámenes, conclusión del concilium. Si es necesario, puedo organizar una segunda comisión, con síntomas más pronunciados. En el coche, Beatriz marcó el mensaje de Abby. La sección médica está lista. Cordelia se ha superado, ahora esperando el primer movimiento de su marido. Esa tarde se reunieron en la mansión de Beatriz. Abby miró nerviosa los informes médicos. ¿Y si Thorne contrata a expertos independientes? No te preocupes. Beatriz les sirvió a las dos un brandy. Cordelia sabe lo que hace. Todo parece impecable. Una forma leve de demencia relacionada con la edad, síntomas iniciales. Lo suficiente para hacerme parecer una anciana indefensa, pero no para declararme incompetente en el momento del regalo. Thorne se reunió hoy con un abogado, dijo Abby. Parece que está a punto de empezar. Que empiece. Beatriz alzó la copa. Por la justicia y la buena actuación. Se rieron, y en esa risa podían oír la anticipación de la victoria sobre Thorne Randall, un santurrón que creía que podía robar impunemente a los demás. Se conocieron en la galería donde Abby trabajaba como comisaria de exposiciones. Thorne Randall apareció en la inauguración de una exposición de arte contemporáneo, un financiero alto y seguro de sí mismo vestido con un traje caro. Permaneció largo rato junto a uno de los cuadros y Abby se acercó para hablarle del autor. Francamente, no entiendo el arte moderno, sonrió entonces. Pero usted es una auténtica obra maestra. Era una frase trillada, pero Abby se derritió por alguna razón. Tal vez fueran sus ojos verdes con destellos dorados, o la forma en que la escuchaba, atentamente, sin interrumpirla, como si cada palabra de ella no tuviera precio. La primera cita, la segunda, la tercera. Thorne cortejaba maravillosamente. Restaurantes caros, entradas para la ópera, ramos de orquídeas raras. La abuela Prudence solo sacudió la cabeza. Míralo más de cerca, muchacha. Aquí hay algo que no está bien. Pero Abby no hizo caso. Estaba fascinada por aquel hombre seguro de sí mismo que hablaba de inversiones y cotizaciones bursátiles como si fuera un poema fascinante.
Las primeras alarmas sonaron un año después de la boda. Thorne empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo. A veces olía a whisky, no muy fuerte, pero perceptible. Un día, ella vio el extracto de su tarjeta de crédito, cargos enormes en el casino Golden Horseshoe. Son reuniones de trabajo, explicó. A los clientes les gusta hablar de negocios jugando al póker. Ella se lo creyó, o fingió creerlo. Ahora, al recordar aquellos días, Abby no podía asegurarlo. Su encanto seguía funcionando, haciéndola hacer la vista gorda ante lo evidente. Luego vinieron los proyectos de inversión. Thorne hablaba de ellos con ojos ardientes. Futuros del petróleo, empresas emergentes de Silicon Valley, esquemas de criptodivisas. Cada vez se suponía que producirían fabulosos beneficios. Cada vez requería dinero por adelantado. Pídelo prestado a tu abuela, pedía. Solo durante un mes, te lo devolveré con intereses. Prudencia se negó en redondo. Ese marido tuyo es un jugador. Es un caso clásico. Hoy pierde en el casino, mañana en la bolsa. ¿Qué más da? El resultado es el mismo. Ella tenía razón. Gradualmente el brillo en los ojos de Thorne cambió a un brillo febril. Se volvió irritable, nervioso. Podía sentarse frente al ordenador durante horas, mirando las tablas de cotizaciones, o desaparecer en lugares desconocidos, regresando por la mañana con los ojos enrojecidos. Una noche, Abby se despertó con un ruido. Thorne estaba de pie junto a su tocador, hurgando en su joyero. ¿Qué haces? Lo siento, cariño. Ni siquiera se dio la vuelta. Necesito el dinero ahora. No tardaré. Te lo devolveré. Nunca devolvió las perlas de la abuela. Tampoco los pendientes de zafiro que le regaló en su primer aniversario. Fueron a una casa de empeños y el dinero fue a parar a otro plan en el que todos ganaban. Abby encontró notas extrañas en su escritorio, columnas de números, gráficos, cálculos de apuestas. Una vez encontró un folleto de la Sociedad de Jugadores Anónimos. Al parecer, hubo un momento de iluminación en el que pensó en pedir ayuda, pero venció el orgullo. Thorne siguió fingiendo que todo iba bien. Había aprendido a mentir con maestría, sobre reuniones con clientes, sobre viajes de negocios, sobre dificultades económicas temporales. Había aprendido a ocultar las pruebas de sus pérdidas. La empresa lo toleró durante mucho tiempo. Al fin y al cabo, traía clientes. Pero cuando el dinero desapareció de la cuenta de la clínica del Dr. Frost, el vaso de la paciencia se desbordó. Le despidieron sin referencias, cerrándole el paso a las grandes empresas financieras. Ahora, preparándose para el juicio, Abby revisó los documentos de su vida en común, recibos de casas de empeño, extractos de cuentas, contratos de préstamo, una historia de obsesión escrita en el lenguaje de los números. «¿Sabes?», le dijo a Beatriz, «a veces me da pena. Realmente cree que puede recuperarlo, que la próxima apuesta marcará la diferencia. Por eso debemos llevarlo hasta el final», dijo la anciana. «A veces, solo la derrota total puede salvar a un hombre». Abby asintió. Recordó aquel día en la galería, el joven seguro de sí mismo confesando con encanto su incomprensión del arte moderno. En algún lugar, en el fondo de su mente, ese Thorne seguía existiendo. Pero hacía tiempo que había sido engullido por otro, un jugador obsesivo, dispuesto a jugarse la vida de otra persona. El teléfono vibró en su bolsillo, un mensaje de su abogado. Mañana era la primera vista del caso. Miles Everett estaba sentado en su despacho con los expedientes del caso Randall extendidos sobre su mesa. 12 años trabajando en litigios de divorcio le habían enseñado a detectar la falsedad. Y este caso olía tanto a falsedad que arrugó la nariz. Thorne Randall es el típico jugador arruinado. Everett había visto a muchos. Llegaban con los ojos encendidos, daban su último dinero y creían vengarse de sus traicioneras esposas. Por lo general, Everett los ordeñaba mientras tenía el dinero y luego dejaba pasar el asunto.
Pero algo no encajaba aquí. La escritura de la casa parecía impecable, demasiado impecable para un documento dejado accidentalmente en un cajón sin cerrar. Y esa suma, 3 millones por una vieja mansión en un barrio no tan prestigioso. Everett sacó su teléfono. «¿Jim? ¿Recuerdas cuando hiciste la tasación de la propiedad en Maple Street?» «Sí, ese es el barrio. ¿Cuánto valdría una mansión victoriana?» «Ah, ya veo. No, solo me lo preguntaba». Escribió una cifra, 1.700.000 como mucho. ¿Quién pagaría casi el doble? La siguiente llamada fue a un agente inmobiliario. «Necesito información sobre todas las transacciones inmobiliarias en Maple Street en el último mes». La respuesta no le sorprendió. Ninguna venta. De hecho, la casa figuraba como propiedad de una tal Beatrice Weatherford. «Interesante», murmuró Everett, reclinándose en la silla. Sacó el expediente de Abigail Carmichael Randall. Galerista, ingresos decentes, sin deudas. No parecía la clase de tonta que dejaría accidentalmente documentos importantes a la vista. Everett hizo una mueca y miró el reloj. Las 9:30 de la noche era una buena hora para una vigilancia. No se fiaba de los investigadores privados, prefería ocuparse él mismo de los casos importantes. Aparcó el Ford a 2 manzanas de la galería y esperó pacientemente. A las 10 en punto, Abby salió, subió a su coche y se dirigió hacia el casco antiguo. Everett la siguió a una distancia prudencial. La lujosa mansión de Beatrice Weatherford era impresionante incluso en la oscuridad. Abby pasó allí más de 2 horas. Everett tuvo tiempo de fumarse 3 puros y hacer una docena de fotografías, por si acaso. Durante las 3 noches siguientes, repitió la vigilancia. El panorama era interesante. Visitas regulares, largas conversaciones a puerta cerrada. Y lo principal era que la casa por la que se había montado todo el alboroto estaba registrada a nombre de la tal Beatrice Weatherford. «Señor Everett», el secretario entró en la oficina. «El señor Randall llamó. Quería saber cómo iba el caso». «Dígale que estoy trabajando», dijo el abogado. Volvió a mirar los expedientes. Algo estaba pasando, algún tipo de juego, pero no del tipo al que jugaba su cliente, y le gustó. Everett marcó el número. «Buenas tardes, señora Carmichael Randall. Me llamo Miles Everett y represento a su marido. Tenemos que vernos». «No, no en la oficina. ¿Qué tal en Marcos en una hora?» «Créame, le interesará». Sonrió y colgó el teléfono. Thorne Randall le había pagado por el trabajo. Bueno, lo haría, pero no exactamente como el cliente había imaginado. En el Marcos Café sonaba jazz tranquilo. Abby estaba sentada en la mesa del fondo, removiendo el café con nerviosismo. «No se preocupe tanto, señora Carmichael Randall», se sentó Everett en la silla de enfrente. «He venido con una propuesta de negocios. La escucho». «Verá, su marido me contrató para cobrar la mitad de la venta de la casa, pero ambos sabemos que no hubo venta. Solo una escritura de donación a nombre de la SRA, Weatherford». Abby se tensó. «¿Se lo has dicho a tu cliente?» «Aún no», sonrió Everett. «Te diré una cosa, tu plan es bueno. La escritura de donación es impecable y la señora Weatherford. ¿Cuál es tu punto?» «Mi punto es que podría haber pasado por alto algunos detalles, llevar el caso a medias. Después de todo, el cliente ya ha pagado y el resultado del juicio es una 10ª parte. ¿Cuánto va a costar?» «Nada». Everett dio un sorbo a su café. «Piensa en ello como, interés profesional. No todos los días se ve una combinación tan hermosa. ¿Por qué debería creerte?» «Porque soy jugador, señora Carmichael Randall, pero, a diferencia de su marido, prefiero jugar a juegos más interesantes, y me gusta su juego». Se levantó, dejando la carta sobre la mesa. «Piénselo. En cualquier caso, será divertido». Por la noche, Abby le enseñó la carta a Beatrice. «¿Qué te parece?», preguntó ella. «Creo que hemos tenido suerte», sonrió la anciana.
A veces, la mejor forma de vencer al sistema es utilizar el propio sistema. El sol de la mañana inundaba la sala, deslumbrando los paneles de madera oscura y las pesadas cortinas. Los altos ventanales dejaban entrar la luz suficiente para que se vieran claramente todos los detalles del interior, desde la bandera estadounidense detrás del juez hasta las marcas de los bancos de roble. Beatrice Weatherford eligió una imagen impecable para la primera sesión, un traje Chanel gris perla de corte impecable, un clásico collar de perlas naturales, un elegante sombrero con velo. Cada uno de sus gestos irradiaba la dignidad y la confianza de una anciana adinerada. En la vista de la mañana, su testimonio fue claro y lógico. Respondió a las preguntas del juez con voz firme y práctica. Sí, recibí la casa como regalo de Abigail, la querida nieta de mi vieja amiga Prudence. Todos los papeles están en regla y puedo facilitar copias. Thorne se removió inquieto en su silla. Aquella dama reunida no entraba en sus planes. Everett tomaba notas en su cuaderno, mirando de vez en cuando a la testigo. Tras la pausa para comer, una Beatrice muy distinta entró en la sala, ligeramente desorientada, con el cuello de la camisa algo arrugado y un collar de perlas que se le había soltado. Se tambaleaba al andar, como si perdiera el equilibrio, y su mirada recorría la sala con una ligera perplejidad. «Perdone, ¿qué día es hoy?», preguntó a la secretaria con voz temblorosa, arrugando el pañuelo de encaje entre las manos. «Miércoles, señora Weatherford». «¿Miércoles?», frunció el ceño. «Creía que era viernes. Últimamente me confundo con la hora». Al final del día, Beatrice confundía no solo los días de la semana, sino también los nombres de los presentes, llamando al juez «querido Henry» o «querido doctor James». Cada nueva pregunta la hacía mirar confusamente a su alrededor, como buscando pistas. Llegó a la siguiente reunión con una abultada bolsa de punto, de la que sobresalían agujas y ovillos de colores. Se sentó en un banco y empezó a tejer metódicamente los bucles, tarareando en voz baja para sí misma. «Tengo que terminar la bufanda de Prudencia», explicó al sorprendido alguacil. «Se acerca el invierno, y ella ha pasado mucho frío últimamente». Cuando el juez le recordó suavemente la muerte de Prudence, los radios cayeron al suelo. Beatrice lloró con tanta vehemencia que incluso Everett, que conocía los antecedentes, sintió una punzada de lástima. Le temblaban los hombros y su voz se entrecortó por los sollozos. «¿Cómo puede ser? Ayer mismo estábamos tomando el té. Me prometió enseñarme a hacer esta tarta especial de arándanos». La tercera sesión fue la apoteosis de la obra. Beatrice llegó 1 hora tarde, con zapatos de distintos colores, uno negro y otro azul oscuro. En su bolso llevaba periódicos viejos, flores secas y, por alguna razón, una cucharilla. Intentó ofrecer al juez piruletas, alegando que eran el mejor remedio contra la migraña. Su abogado presentó una impresionante pila de informes médicos de la clínica del Dr. Frost. «Insistimos en que se detenga el interrogatorio», dijo. «En el estado de mi cliente, podría causar daños irreparables a su salud». El juez asintió con la cabeza, mirando a Beatrice, que intentaba alimentar la palmera artificial de la bañera con migas de galleta. Mientras se la llevaban, compartía apasionadamente su receta de tarta de arándanos con todas las personas que encontraba, saltando de la cocina a las historias de su juventud y viceversa. Por la noche, todos los participantes en la representación se reunieron en la acogedora biblioteca de su mansión. Beatrice, elegantemente instalada en un sillón con una copa de brandy, se mostró una vez más serena y de lengua afilada. «¿Qué tal lo he hecho?», preguntó a Abby. «Brillantemente. Incluso yo a veces olvidaba que era un juego». La repentina aparición de Everett en la puerta hizo que ambas mujeres se pusieran tensas, pero el abogado se limitó a sonreír. «No se preocupen, señoras. Ha sido una actuación realmente magnífica, pero debo advertirles que su marido está tramando una nueva jugada. Quiere traer a expertos independientes». «Déjale»,
Beatrice se encogió de hombros, sorbiendo su brandy con elegancia. Tengo suficientes certificados de médicos reputados. Y sin embargo, Everett la miró con atención. ¿Cómo te las arreglas para representar la demencia con tanta fidelidad? Beatrice sonrió enigmáticamente, con un brillo travieso en los ojos. Simplemente imagino que no soy yo, y el resto, querida, es cuestión de técnica y años de práctica en reuniones sociales. Thorne llamó metódicamente a todos los conocidos mutuos. Su voz temblaba de ira mal contenida cuando contaba cómo esa zorra intentaba privarle de su legítima parte de la herencia. Sin embargo, encontró poca simpatía. Su reputación de jugador e inversor fracasado le precedía. Una mañana nublada, Louise, la hermana de Thorne, se dejó caer por la galería de Abby. Estaba nerviosa, jugueteando con la correa de su bolso mientras observaba la nueva exposición. «Abby, tenemos que hablar», decidió finalmente. Thorne estaba desesperado. Ha empeñado su coche, está endeudado. Para pagar un abogado, terminó Abby con frialdad. «Ya lo sé». Louise se acercó un paso, bajando la voz. «Mira, quizá deberíamos llegar a un acuerdo. Después de todo, es tu marido. 12 años juntos, 11 de los cuales perdió todo lo que pudo». Abby ajustó la etiqueta bajo el cuadro sin mirarla. «Estoy cansada, Louise. Pero esos 3 millones... ¿Qué 3 millones?» Abby alzó las cejas sorprendida. «La casa está a nombre de Beatrice. Yo no he vendido nada». Louise parpadeó confusa. «Pero Thorne dijo...» «Thorne dice muchas cosas», la interrumpió Abby. «Dile que estoy harta de sus fantasías. Silas, el hermano de Thorne, fue el siguiente en aparecer. Eligió una táctica diferente, amenazas. ¿Te das cuenta de que podemos indagar más, verdad?», habló en voz baja mirando los cuadros. «Comprueba todas tus cuentas, tus transacciones. Podrían aparecer muchas cosas interesantes». «Comprobar». Abby se encogió de hombros. «Pero costará dinero. ¿Todavía tenía Thorne?». Silas se marchó, dando un portazo. Los expertos independientes que Thorne había contratado eran profesionales meticulosos. Estudiaron la letra de Beatrice, analizaron documentos, entrevistaron al personal de la clínica. «Es un caso interesante», dijo el experto principal, un psiquiatra de pelo canoso con una impresionante lista de credenciales. «Los síntomas son típicos de las primeras fases de la demencia, pero su desarrollo es algo inusual». «¿A qué se refiere?», preguntó Thorne con impaciencia. «Demasiado cinematográfica, diría yo. Pero todas las pruebas confirman el diagnóstico, y el papeleo está en regla». Thorne pagó a los expertos una suma impresionante, de nuevo pidiendo prestado a un usurero a un tipo de interés abusivo. No estaba contento con el resultado. El informe confirmaba el diagnóstico del Dr. Frost. Por la noche se sentó en un bar, vertiendo whisky barato sobre su dolor. Everett se sentó a su lado. «Sabes», dijo pensativo el abogado, «hay veces en que es mejor echarse atrás». «¿A qué se refiere?». «Quiero decir que a veces la derrota es el camino hacia la victoria, sobre todo si lo admites a tiempo». Thorne miró hoscamente su vaso. «No voy a rendirme. Tiene el dinero escondido en alguna parte, lo sé». «¿Estás seguro?». Everett dio un sorbo a su whisky. «Quizá no haya dinero. Vi los papeles. Viste lo que querías ver». Everett se alejó, dejando a Thorne solo con un whisky sin terminar y la creciente sospecha de que había sido víctima de un elaborado engaño. Pero admitirlo era admitir su propia estupidez, y para eso su orgullo aún no estaba preparado. Mientras tanto, en la mansión de Beatrice, Abby revisaba nerviosa los informes de los expertos independientes. «No te preocupes», la tranquilizó la anciana. «Cordelia sabe lo que hace. Todos los síntomas están perfectamente documentados». Pero se dieron cuenta de que eran cinematográficos. Abby se mordió el labio. «¿Y qué?». Beatrice sonrió. «Que sospechen todo lo que quieran. No pueden demostrar nada.
Y pronto Thorne no tendrá tiempo para nosotros. A los prestamistas no les gusta esperar. Abby se sobresaltó cuando sonó el teléfono. Era Luis. Siento molestarte, pero Thorne no está bien. Bebe, dice cosas raras. Quizá podrías al menos... No, dijo Abby con firmeza. No más, tal vez. Deja que se ocupe de sus propios problemas. Apagó el teléfono y se asomó a la ventana. En algún lugar de la ciudad, su marido se ahogaba en alcohol y deudas, convenciéndose de que todo era culpa suya. Y por fin se sintió libre. El momento de epifanía alcanzó a Thorne en un bar lleno de humo a las afueras de la ciudad. Estaba sentado mirando fijamente un vaso de whisky cuando por fin todos los detalles cobraron sentido. El contrato de compraventa, dejado Westbury en un cajón sin cerrar, las visitas regulares de Abby a la amiga de su difunta suegra, la repentina demencia de esa amiga. Tembló de rabia. El vaso voló contra la pared, los fragmentos salpicaron en todas direcciones. El camarero le dirigió una mirada descontenta. «Señor, debería irse a casa». «¿A casa?» Thorne soltó una carcajada histérica. «No tengo casa, pero sí tengo una esposa que me trata como a un idiota». Salió a la calle dando tumbos, luchando por mantener el equilibrio. El aire frío de la noche le despejó un poco la cabeza. Thorne sacó el teléfono y marcó el número de Everett. «¿Lo sabías?», gruñó en el auricular. Sabía que todo era una farsa. ¿De qué estás hablando? El abogado parecía realmente perplejo. No finja. La escritura de donación es real y el contrato de compraventa es falso. Ellos lo planearon todo, mi queridísima esposa y ese viejo zorro. Interesante teoría, dijo Everett. ¿Alguna prueba? Thorne se quedó helado. No tenía pruebas, solo conjeturas y rabia. Eres mi abogado, maldita sea. Encuéntrelas. Señor Randall, la voz de Everett se volvió acerada. Usted me contrató para impugnar los derechos a un dinero inexistente procedente de la venta de la casa. La casa pertenece a la señora Weatherford por una donación perfectamente legal. ¿Qué quiere impugnar exactamente? Thorne arrojó el teléfono contra el pavimento con rabia impotente. A la mañana siguiente corrió a la galería. Abby estaba preparando tranquilamente los catálogos de la nueva exposición. «Admítelo», se abalanzó sobre ella. «Te lo has inventado todo, ¿verdad? Metiéndole carnés falsos, diciéndole a esa vieja que fingiera demencia». «¿De qué estás hablando?» Abby lo miró sin comprender. «¿Qué documentos? Le di la casa a Beatrice. Todo es legal». «No mientas. ¿Y los 3 millones? ¿La escritura de compraventa?» Thorne sacudió la cabeza. «La encontraste tú mismo, en un cajón sin cerrar. ¿No te parece extraño?» Se quedó helado, sorprendido por la obviedad del engaño. Ella ni siquiera lo negaba, solo reconocía con calma la manipulación. «¿Tú?» jadeó de rabia. «Me hiciste gastar todo mi dinero en abogados. Me endeudé. ¿Yo?» Abby enarcó una ceja. «Lo único que hice fue darle la casa a una vieja amiga de mi abuela. Todo lo demás es tu fantasía de dinero fácil. Por cierto, toma». Le tendió un sobre. «¿Qué es?» «Una demanda de divorcio. Puedes leerla». Thorne cogió el sobre y rasgó el papel con dedos temblorosos. El papeleo era impecable. Abby no tenía derecho a ninguna de las propiedades adquiridas conjuntamente. ¿Y qué había que dividir, salvo las deudas? «Tú no puedes...» «¿Puedo?» Volvió con calma a los catálogos. «Y lo estoy haciendo. 12 años es tiempo suficiente, ¿no crees?» Él la miró, a esa mujer que creía conocer desde hacía tantos años. Ahora era una completa desconocida, tranquila, segura de sí misma, sin una sombra de su anterior suavidad. «Te arrepentirás», dijo apretando los dientes. «Voy a contarle a todo el mundo cómo... ¿Decirles qué?», lo fulminó con la mirada burlona. «¿Que le regalé la casa a la amiga de mi abuela? ¿O que te gastaste hasta el último céntimo persiguiendo el fantasma de unos millones inexistentes?»
Thorne salió corriendo de la galería, dando un portazo que hizo sonar el cristal. En la calle se encontró con un hombre de rostro desagradable. «Señor Randall», sobre su deuda. Por la noche, Abby estaba sentada en la biblioteca de Beatrice, contando la visita de su marido. Se ha dado cuenta, le dio un sorbo al té, pero no puede demostrar nada. ¿Y si lo intentara?, preguntó Beatrice. «Que lo haga». Abby se encogió de hombros. No tiene dinero para abogados ni pruebas. Además, los prestamistas no le dejarán descansar. «Ya sabes», dijo Beatrice pensativa, «a veces el castigo más sutil es dejar que un hombre recoja los frutos de su propia codicia». Al otro lado de la ventana empezaba a llover. En algún lugar de la ciudad, Thorne Randall se estaba dando cuenta de la amarga verdad. No solo le habían engañado, sino que le habían hecho engañarse a sí mismo. La sala del tribunal estaba abarrotada de tantos curiosos que las señoras de las últimas filas tenían que ponerse de puntillas para poder echar un vistazo a los participantes en el juicio. Los rumores sobre el escandaloso divorcio y los millones desaparecidos se habían extendido por la ciudad con la rapidez de un reguero de pólvora. El juez Morrison, un hombre corpulento con un noble mechón gris en las sienes y la mirada cansada de un hombre que ha visto todo tipo de codicia humana, escudriñaba los documentos mientras un ayudante le tendía nuevas carpetas. En primera fila, Thorne Randall se frotaba nerviosamente la corbata hecha jirones, la única que había conseguido conservar tras la visita de los cobradores. Su nuevo abogado, un jovencísimo licenciado en Derecho con granos en la frente, jugueteaba con los papeles, dejando caer algunas hojas de vez en cuando. Abby estaba sentada con un traje azul oscuro y una postura impecable. A su lado estaba Olympia Sterling, su abogada, que desprendía un aura de perfume caro y seguridad profesional. «Señoría», comenzó la abogada de Thorne con voz temblorosa, «solicitamos que se declare nulo el regalo porque mi cliente cree». «¿Cree?», interrumpió el juez, quitándose las gafas y limpiándoselas cansinamente con un pañuelo. «Joven, esto es un tribunal, no un círculo literario. Quiero hechos, pruebas, no suposiciones de su cliente». El abogado se puso pálido, hojeando papeles frenéticamente. «Tenemos pruebas circunstanciales, su señoría, y más concretamente». La voz del juez estaba cargada de ironía. La señora Carmichael Randall se reunía regularmente con la señora Weatherford antes de la escritura de donación. «Tenemos el testimonio». Una oleada de risas recorrió la sala. Incluso el alguacil, que solía mantener una expresión pétrea, sonrió débilmente. El juez golpeó su mazo, llamando al orden. ¿Está sugiriendo en serio que el tribunal considere las reuniones con un viejo amigo de la familia como prueba de conspiración criminal? Thorne no pudo soportarlo más. Se levantó de un salto, con la cara enrojecida. «Ellos lo prepararon todo. Esta vieja se está haciendo la enferma, y mi mujer...» «Señor Randall», la voz del juez llegó como un látigo. «Siéntese de una vez. Otra payasada como esa, y, además de una multa por desacato, tendrá 3 días para reflexionar sobre las normas de conducta». Thorne volvió a sentarse en el banquillo. Su abogado, que por fin había perdido los estribos, desparramó los documentos restantes. Durante las 2 horas siguientes, el tribunal estudió las conclusiones de expertos independientes que confirmaban el diagnóstico de Beatrice, comprobó la autenticidad de todos los documentos e interrogó a los testigos. La escritura de donación resultó estar perfectamente redactada. Cada firma y sello estaban en su sitio. En la demanda para denegar la reclamación, el juez dictaminó: la escritura de donación se reconoce como válida y no está sujeta a impugnación. Tras un receso, comenzó la vista del divorcio. Olympia Sterling presentó metódicamente pruebas de la adicción al juego Thorne, declaraciones del casino, las declaraciones de las deudas, el testimonio de testigos de sus inversiones exitosas.
Mi cliente no tiene derecho a los bienes adquiridos conjuntamente, anunció. Además, está dispuesta a dejar a su ex cónyuge todos los muebles y electrodomésticos de su piso. ¡Qué generoso!, murmuró Thorne. Sobre todo porque todo es a crédito y los cobradores ya están en la puerta. El juez examinó rápidamente los papeles del divorcio. Al no haber disputas sobre bienes o hijos, el procedimiento era formal. En vista de la ausencia de hijos menores y del mutuo consentimiento de las partes, pronunció, por la presente decreto, el matrimonio entre Thornton Randall y Abigail Carmichael Randall queda disuelto. El golpe del martillo resonó en el vestíbulo, poniendo fin a 12 años de historia. Thorne avanzó a trompicones por el pasillo y alcanzó a Abby. Admítelo, lo planeaste todo. Los papeles de la venta eran falsos, ¿verdad? Abby se dio la vuelta y le dirigió una mirada de auténtico desconcierto. ¿Qué quieres decir? Oh, esos papeles de mi escritorio. Sabes, para alguien que se hace llamar financiero, eres sorprendentemente descuidado con los documentos. ¿A qué se refiere? Solo que el acuerdo de compra real parece muy diferente, pero estabas tan interesado en los ceros de la suma que ni siquiera comprobaste las firmas y los sellos. Se dio la vuelta y se alejó, con los tacones repiqueteando en el suelo de mármol. Everett, su antiguo abogado, pasó junto a Thorne, que permanecía boquiabierto. Por cierto, señor Randall, se olvidó de pagar mis últimas facturas. ¿Qué facturas?, vociferó Thorne. Ha perdido el caso. Perdí el tiempo con él, se encogió de hombros Everett. Y sí, hay intereses por cada día que te retrases. Aquella noche, en la mansión de Beatrice, descorcharon una botella de Burdeos añejo. Abby, sintiéndose verdaderamente libre por primera vez en mucho tiempo, se sentó en su sillón favorito junto a la chimenea. Por una nueva vida, Beatrice alzó su copa. Y por las lecciones que nos enseña la codicia. Por la justicia, sonrió Abby. Y por los verdaderos amigos. Al otro lado de las ventanas sonaba la lluvia, borrando los últimos vestigios de su antigua vida. Ahora solo era Abigail Carmichael, una mujer libre dispuesta a empezar de nuevo. Las noticias vuelan en un pueblo pequeño. La historia de cómo Thorne Randall se gastó todo su dinero persiguiendo una herencia inexistente crecía en detalles con cada relato. En el selecto club de campo al que Thorne había pertenecido en el pasado, su nombre se pronunciaba ahora con sorna. Sus antiguos socios fingían no notarlo cuando intentaba acercarse a ellos por la calle. El portero de un restaurante caro que solía abrirle la puerta obsequiosamente, ahora negaba con la cabeza. «Lo siento, señor, estamos llenos». Louise, su hermana, se interpuso entre su hermano y su antigua cuñada. Después de otra visita a Thorne, llamó a Abby. Vive en una habitación barata amueblada. Bebe. Dice cosas raras sobre una conspiración contra él. Ese no es mi problema, respondió Abby. Es un hombre adulto. Pero, ¿podrías ayudar? ¿Cómo?, la interrumpió Abby. Dándole dinero otra vez para planes en los que todos salgan ganando. No, Luis. Ya he ayudado bastante. En los círculos artísticos, donde Abby hacía tiempo que se había ganado una reputación de profesional, su decisión fue recibida con comprensión. Muchos llevaban tiempo murmurando sobre el extraño comportamiento de su marido, sobre su brillo malsano en los ojos a la vista de grandes sumas de dinero. «Has hecho lo correcto, querida», dijo Martha Higgins, propietaria de una galería vecina. «Ese hombre te estaba hundiendo». Silas, el hermano de Thorne, intentaba salvar la reputación de la familia. Difundió rumores sobre la perfidia de Abby, sobre su connivencia con una vieja senil fuera de sí. Pero estas historias solo provocaban risas, sobre todo después de que Beatrice apareciera en un acto benéfico, brillando con agudo ingenio e impecables modales. En los círculos bancarios donde Thorne trabajó en su día, la historia de su caída se convirtió en tema de animadas discusiones. «Un caso clásico»,
decía el canoso banquero a sus jóvenes colegas. Nunca dejes que la emoción nuble tu juicio. Y lo más importante, no persigas el dinero fácil. Los usureros eran menos filosóficos. Revisaron metódicamente las posesiones de Thorne, llevándose todo lo que tenía algún valor. Su colección de relojes, sus trajes caros, incluso su maletín de cuero favorito, todo por deudas. Cordelia Frost, que observaba la historia desde la barrera, se limitó a negar con la cabeza. Sabes, Beatrice, a veces la mejor terapia es dejar que el paciente vea las consecuencias de sus actos. En el tribunal de la ciudad, el caso Randall se había convertido en un nombre familiar. Los jóvenes abogados lo estudiaban como ejemplo de cómo no se debe litigar. Se atrapó a sí mismo, explicó Everett a los alumnos. Veía lo que quería ver y gastaba toda su energía luchando contra fantasmas. Abby observaba esta vorágine de acontecimientos con una calma olímpica. Su galería prosperaba, su nueva exposición era todo un éxito. Dejó de teñirse el pelo del color oscuro que le gustaba a Thorne y ahora lucía un espectacular corte platino. Beatrice la invitaba a menudo a tomar el té. Sentadas en la acogedora biblioteca, hablaban de arte, de libros, de planes para el futuro. Rara vez hablaban de Thorne. Había pasado a formar parte del pasado, un episodio desagradable que era mejor olvidar. Una tarde, Abby tropezó accidentalmente con su ex marido en la calle. Parecía envejecido, con su traje raído colgado en una bolsa. En sus ojos había una oquedad en lugar del brillo febril que había tenido antes. «Lo probaré de todos modos», murmuró. «No puedes regalar 3 millones». Espina sacudió la cabeza. No había millones, nunca los hubo, solo tu imaginación y tu avaricia. Intentó decir algo, pero ella ya se alejaba, con los tacones chasqueando en la acera. Su esbelta figura se reflejaba en el escaparate, la imagen de una mujer segura de sí misma, independiente, capaz de defenderse y defender su dignidad. Y en algún lugar de la ciudad seguían circulando rumores sobre una hábil combinación, sobre documentos falsos y la actuación de una anciana. Pero no había pruebas, solo conjeturas y habladurías, cada vez más fantásticas. En la mansión de Beatrice ardía la chimenea, proyectando cálidos resplandores sobre las paredes de la biblioteca, repleta de antiguos folios encuadernados en piel. Las dos mujeres estaban sentadas en profundos sillones tapizados en terciopelo verde. Entre ellas, sobre una mesa de caoba con incrustaciones, había un antiguo juego de porcelana fina con borde dorado que Beatrice había heredado de su madre. Fuera de la ventana, la suave nieve se arremolinaba, haciendo que la cálida habitación se sintiera acogedora y segura. Las llamas de la chimenea se reflejaban en el cobre pulido de las repisas y los candelabros antiguos. Así que, querida, Beatrice dejó la cucharilla a un lado, tintineando contra el platillo. Es hora de decidir qué hacer con la casa. Técnicamente es tuya. El regalo solo formaba parte de nuestro pequeño juego. Abby se quedó pensativa mirando el fuego. La casa de la calle Maple guardaba tantos recuerdos, su infancia, las visitas a su abuela, el aroma a pan recién horneado de los domingos. Recordaba cada rincón, cada tabla del suelo que crujía, cada grieta en las molduras del techo. Recordaba esconderse en el enorme armario, jugar al escondite, sentarse en el alféizar de la biblioteca, leer libros y soñar. «Estoy pensando en venderla», dijo finalmente, jugueteando con el collar de perlas que llevaba al cuello, regalo de su abuela cuando cumplió 16 años. El agente inmobiliario ofrece un buen precio. Quieren abrir allí un hotel boutique. Dicen que esas mansiones antiguas están de moda. «Tómate tu tiempo», dijo Beatrice suavemente, ajustándose el chal de seda que llevaba sobre los hombros. «Ahora estás sensible, después de todo lo que ha pasado. Date tiempo, al menos 1 año. Vive allí o alquílalo a gente decente. Y al cabo de 1 año, si no cambias de opinión, véndela. ¿Te parece?»
Abby miró a su amiga mayor. «¿Sabes?» Beatriz le sirvió el té y el aroma a bergamota llenó el aire. «Yo también quise vender esta casa después de la muerte de Henry. Me parecían demasiados recuerdos, demasiado grande para una... Al principio, cada rincón me recordaba a él. Su sillón favorito estaba aquí. Aquí es donde leía el periódico por las mañanas». Y entonces se dio cuenta de que la casa podría no ser un recuerdo del pasado, sino una base para el futuro. Pasó la mano por el reposabrazos del sillón donde se había sentado su marido. ¿Ves estos arañazos? Henry solía frotar el reposabrazos cuando leía algo emocionante. Solía romperme el corazón, pero ahora es solo parte de la historia de la casa, nuestra historia. Abby se reclinó en su silla, observando el juego de luces sobre las tazas de porcelana. Probablemente tengas razón. No deberíamos tomar decisiones precipitadas, sobre todo porque la abuela ha puesto tanto empeño en esta casa. Además, Beatriz sonrió socarronamente. Ahora tienes tiempo para pensar en cómo gastar el dinero de la venta. Si, por supuesto, decides vender. O tal vez se te ocurra otra cosa. Al otro lado de la ventana, la nieve caía cada vez más espesa, convirtiendo el jardín en un reino de cuento de hadas. Los viejos manzanos, plantados por el padre de Prudence, se erguían como guardianes silenciosos con sus gorros nevados. Por cierto, Abby dejó la taza. He oído que Thorne se marcha de la ciudad. Sí, asintió Beatriz. Dicen que ha encontrado trabajo en la costa oeste. Demasiados recuerdos desagradables aquí, supongo. Y deudas, añadió Abby sin regodearse, solo constatando el hecho. Bueno, Beatriz miró el reloj que marcaba el segundo siglo. Brindemos por los nuevos comienzos. Por los nuevos comienzos, asintió Abby. Y por el tiempo para pensar. Se quedaron en silencio, mirando el fuego de la chimenea. Cada uno pensaba en el pasado, en el futuro, en las decisiones que había que tomar. La casa de Maple Street esperaba cubierta por un manto blanco de nieve. Su nueva propietaria tenía todo un año para decidir su destino. Un año para ver si estaba preparada para dejar atrás el pasado o encontrar la manera de encajarlo en su futuro. Mientras tanto, las dos mujeres se calentaban las manos en tazas de té y hacían planes, sintiendo que todo acababa de empezar. Después de todo, las mejores decisiones, rara vez se toman precipitadamente. Exactamente un año después, Abby y Beatriz estaban sentadas en la misma mansión junto a la misma chimenea. Al otro lado de la ventana volvía a caer la nieve, pero muchas cosas habían cambiado en esos 12 meses. La casa de la calle Maple había cobrado una nueva vida. Tras muchas deliberaciones, Abby decidió mudarse. Renovó el interior, conservando los detalles históricos pero añadiendo toques modernos. El antiguo salón era ahora su despacho, donde trabajaba en los catálogos de las exposiciones y recibía a clientes importantes. «¿Sabes?», dice Abby, calentándose las manos con una taza de té, «cuando entré por primera vez después de la reforma, algo era diferente. Fue como si la casa dejara de ser un museo de recuerdos y cobrara viva». Beatriz sonrió comprensiva. «Ya te dije que solo tenías que darte tiempo». Su amistad se había fortalecido a lo largo del año, convirtiéndose en algo más que una alianza de dos conspiradores. A menudo pasaban las tardes juntos, hablando de arte, compartiendo historias, haciendo planes. Había rumores raros sobre Thorne. En efecto, se había marchado a la costa oeste, intentando empezar una nueva vida. Se decía que había aceptado un trabajo como asesor financiero en una pequeña empresa, pero sus viejos hábitos se estaban dejando sentir. Ya se le había visto 2 veces en los casinos locales. «La gente no cambia», había dicho Beatriz cuando Luis le comunicó la noticia de su hermano. «Solo trasladan sus problemas a un nuevo lugar». La galería de Abby floreció. Abrió otra sala de exposiciones especializada en artistas jóvenes. Los críticos alabaron su gusto impecable y su capacidad para encontrar verdaderos talentos. Beatriz
Aparecía regularmente en vernissages, encantando al público con su ingenio y elegancia. Nadie hubiera creído que hace un año esta brillante dama interpretara tan convincentemente el papel de una anciana que cae en la demencia. ¿Te acuerdas de aquella experta? Se rió. ¿El que escribió sobre la naturaleza cinematográfica de los síntomas? Si lo hubiera sabido. La casa de Beatrice se convirtió en el segundo hogar de Abby. Aquí no solo encontró una sabia interlocutora, sino también a la familia que había echado de menos desde la muerte de su abuela. Un día, mientras ordenaban viejas fotografías, dieron con una tomada en la boda de Abby y Thorne. Beatrice miró la foto con atención. ¿Sabes lo que me sorprende? Prudence ya lo sabía todo. Fíjate en su mirada, es como si lo hubiera visto venir. La abuela siempre fue perspicaz, asintió Abby. Ojalá la hubiera escuchado antes. Pero le hiciste caso en lo más importante, protegerte a ti y a tu herencia. Y lo hiciste con tanta gracia. Se rieron recordando su estafa. Ahora les parecía casi divertido cómo habían actuado, cómo habían engañado a todo el mundo. Los leños crepitaban en la chimenea, el té recién hecho humeaba en la mesa y las rosas favoritas de Beatrice estaban perfumadas en un jarrón. Las dos mujeres, tan diferentes y tan parecidas, disfrutaban de lo acogedor de la velada. Por nosotras, Beatrice levantó su taza. Por la amistad que nació de una pequeña aventura. Por nosotras, se hizo eco Abby. Y por la abuela, que de algún modo lo vio venir. Al otro lado de la ventana, la nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad con un manto blanco. En algún lugar de la ciudad vivía su historia, una historia de codicia y justicia, de amistad y traición, de pérdidas y ganancias. Pero aquí, en la cálida biblioteca, con olor a libros y chimenea, solo había dos mujeres que habían encontrado la una en la otra una verdadera familia. Y la casa de la calle Maple seguía guardando sus secretos, ahora bajo el cuidado de una nueva dueña capaz de convertir los fantasmas del pasado en cimientos para el futuro.